En primer lugar, lo que tenemos que separar es el papel de las Fuerzas Armadas en el presente y en el futuro, que nada tiene que ver, ni nada puede tener que ver con el papel que llevaron adelante las Fuerzas Armadas o algunos mandos de las Fuerzas Armadas en el pasado reciente, ¿no? Nosotros tenemos que separar, nosotros no podemos cargarle esa mochila a los nuevos oficiales, que nada tienen que ver. El papel de las Fuerzas Armadas es la defensa del país, es la defensa de sus recursos naturales, para eso tenemos que tener unas Fuerzas Armadas democráticas, unas Fuerzas Armadas profesionales, unas Fuerzas Armadas que estén acorde a la realidad del país. Otra cosa es que todavía exista, primero, un pacto de silencio entre quienes cometieron felonías contra todo el pueblo uruguayo, desaparecieron gente y torturaron gente, y nosotros seguimos exigiendo verdad, y que quienes cometieron esos actos se responsabilicen. Aquí en este caso pasó algo particular, y es la confesión, la primera confesión en la historia del país, en este caso del señor Gavazo, de aberraciones, porque estamos hablando de hechos donde Gavazo reconoce que desapareció una persona en democracia, porque el caso de que estamos haciendo referencia fue de marzo del 73, antes del golpe de Estado, y lo que reconoció el señor Gavazo es que intentó desaparecer una persona, ¿no? Porque él dice que él lo llevó a Tacuarembó, que él lo envolvió en alambre y que le puso piedras para tirarlo en el lago para que no apareciera, y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces aquí la crítica que nosotros hacemos al tribunal, y en definitiva por eso estamos respaldando al presidente, al Tribunal de Honor, es que ese fue un deshonor para el ejército. No puede que el tribunal, frente a una confesión de esa naturaleza, no decir que es una falta al honor de un oficial del ejército haber desaparecido una persona. Y resulta que el fallo del tribunal nada dice de esto, porque el fallo del tribunal dice que incumplió el honor el señor Gavazo porque un camarada de armas fue enjuiciado por un crimen que no había cometido cuando Gavazo era el responsable, ¿no? Entonces, pero sobre este hecho de que haya desaparecido una persona, porque eso es lo que intentó hacer Gavazo y lo reconoció, el tribunal no dice nada. Entonces el presidente, por supuesto, lo que tiene que hacer es pasar a retiro a sus generales que entienden, en definitiva, que estuvieron tratando en el caso, que desaparecer una persona no es un deshonor para el ejército, no, es un deshonor enorme. A ver, es un expediente de muchas páginas. Entonces cuando uno recibe, porque estamos hablando, de lo que estamos hablando es, en el fallo no se recoge esto, el presidente homologa el fallo, eso es importante saberlo. Luego hay que estudiar el expediente que tiene muchas páginas, muchas hojas, y lo que tiene que hacer es instrumentar una denuncia penal, eso no se hace de la noche para la mañana. Entonces, evidentemente lo que hizo el gobierno fue, en primer lugar, homologar el fallo que implicaba la situación de Gavazo, de pase a reforma de Gavazo, que implica no poder utilizar el uniforme y discutir también sus saberes jubilatorios, entre otras sanciones. En segundo lugar, analizar la posibilidad de presentar una denuncia penal con la información que tenía, pero esa información le llegó al Ministerio de Defensa Nacional en febrero del 2019. La gran pregunta que hay que hacerse aquí es por qué esa información le llegó a quien era en ese momento comandante del ejército, Hugo Manini Ríos, en septiembre del 2018 y demoró 5 meses para dar cuenta al Ministerio de Defensa del fallo del tribunal. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Y luego tenemos, este proceso se dio en un mes, uno no sale corriendo y va a la justicia y presenta, no, estudia el expediente, consulta a sus abogados y luego presenta una denuncia. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Bueno, frente a la filtración de parte de esa acta, no del fallo, del acta, de la confesión de Gavazo, el presidente entiende que inmediatamente hay que dar cuenta a la Fiscalía, y la Fiscalía, por ejemplo, ha derivado a 2 fiscales. Y esto es bueno que la gente lo entienda, porque cuando uno tiene un delito, tiene que ver qué figura delictiva tiene y presentar una denuncia. Eso implica un trabajo de lectura de todo el expediente, de análisis y de presentación. Aquí lo que hicimos nosotros fue darle a la Fiscalía y decir, bueno, acá está toda la información, vea usted cuáles son los delitos. ¿Por qué? Porque se dio una situación pública en donde el gobierno no podía quedar como que no estaba haciendo nada con ese hecho.